Muy Listo. buenas noches. Es una bendición poder estar aquí con todos ustedes que se han conectado aquí No, en ese debe vivo. de llegar ahora mismo al Y banco. también esta es una bendición poder saber que hay otros que van a ver esta grabación y espero que sea una bendición para ustedes. Estamos en nuestro curso, Tu Comunidad Cristiana. Estamos en la lección 9 y hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema de la recepción y administración cristiana de las ofrendas. Entonces, administración, siempre pensamos en empresas y negocios. Estamos hablando de administración cristiana de las ofrendas. Otra palabra que utiliza la Biblia habla de la mayordomía. Eso va a ser el tema de hoy, mayordomía de ofrendas. Cómo usamos los tesoros que Dios nos ha dado como cristianos y también como líderes en una iglesia. Entonces, eso va a ser el tema de hoy. Saludos a todos ustedes. Qué bendiciones poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Hoy es nuestra penúltima clase hoy. Con el favor de Dios vamos a tener otra lección que sería la última de la clase, la lección 10 en la semana que viene. Hoy es la lección 9. Vamos a comenzar nuestro estudio con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de poder estar aquí, Señor, reunidos otra vez. Pedimos tu perdón por todas las veces que no hemos sido buenos mayordomos de los tesoros que nos has dado, y buscando perdón y sabiendo con mucha confianza que tenemos ese perdón en Cristo Jesús, a nuestro Salvador. Ah, Pedimos tu Espíritu Santo hoy para que podamos pensar en cómo manejamos los tesoros que nos has dado como personas y como líderes de las iglesias para poder usarlas para tu gloria y de acuerdo con la misión de la iglesia. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestra clase hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, aquí estamos. Hoy, en esta lección de hoy vamos a hablar de este tema, las ofrendas. La meta es que en esta lección estudiar principios bíblicos para que tu comunidad cristiana pueda planificar el uso de las ofrendas, recibirlas y usarlas de acuerdo con la misión de la iglesia. Entonces, vamos a pensar en 3 pasos hoy: la planificación, la recepción y el uso de las ofrendas. Y vamos a ver, como siempre, lo que dice la Biblia, porque sí, la Biblia habla mucho de este tema. Entonces, también por eso, también hay unos que dicen que la iglesia no debe hablar del dinero, de las ofrendas, de cosas así. No, si la Biblia habla del tema, nosotros también vamos a querer hablar del tema porque viene de la palabra de Dios. Antes de continuar, vamos a saludar a otros participantes aquí en vivo. Saludamos a Lorena. Lorena, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, Lorena, es un placer. Gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Miriam también está aquí con nosotros. Miriam, buenas noches, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias igualmente. Miriam, también desde Colombia. Camilo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew, hermanos en la fe. Estoy muy feliz de poder compartir otra clase con ustedes. Gracias. Amén, es una bendición. Gracias, Camilo. También desde Colombia, Hernán está aquí con nosotros. Hernán, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Hernán, igualmente. Y también con nosotros esta noche, Isidro. Isidro, buenas noches. Bienvenido. Isidro, no te escuchamos, Isidro. Buenas noches, bienvenido. Ok, vemos el saludo ya en los mensajes. Gracias, Pastor, buenas Isidro. noches, hermano. Buenas noches. Dios los bendiga.
ahora sí, muy bien. Muchas gracias, Isidro. Y desde México, Martín. Martín, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a todos por allá, hermanos. Pastor, aquí estamos. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Gracias. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias a ti, Martín. Ok, seguimos adelante. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre las ofrendas y qué tiene que ver con lo que vamos a hacer en las comunidades cristianas, los grupos sembradores, las congregaciones hoy en día. Introducción. Entonces, les di dos partes de la tarea de hoy. Una lectura de 2 de Corintios 8 y 9, dos capítulos que hablan mucho del tema de las ofrendas. Y vamos a ver algunos versículos más tarde de esa parte de la Biblia. Pero ahora vamos a hablar de la pregunta. Entonces, puse también una pregunta para ustedes que vamos a poner aquí en la pantalla. Yo sé que hay mucho de qué hablar de esta pregunta sola y probablemente podríamos pasar toda la hora hablando de esta pregunta nada más. Vamos a limitarnos a unas respuestas aquí a la pregunta. Sé que hay mucho de qué hablar. Aquí tenemos la pregunta. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas y peligros que pueden experimentar comunidades cristianas a recibir y administrar ofrendas? Centro de las barras longitudinales. Esa distancia. 3 puntos. Ok, muchas cosas de qué hablar acá. Vamos a escuchar. Voy a saludar a Rolando. Rolando, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué dices sobre la pregunta acá, Rolando? Sí, buenas noches, Pastor Andrew, buenas noches a todos, hermanos. Mire, con esto de los problemas y peligros, yo estaba pensando en un problema en el que, digamos, la comunidad no tuviera los fondos suficientes para cubrir sus gastos y para cubrir su proyección con las causas de la viuda y el huérfano y todas estas ayudas a donde la palabra nos pide que nos proyectemos. Ese podía ser un problema. Perdón, hablando sin micrófono. Muchas gracias, Rolando. Sí, pasa mucho en las iglesias, ¿verdad? Tiene planes para llevar a cabo la misión de la iglesia, para ayudar a personas y las ofrendas no llegan a la cantidad que necesitan para hacer lo que quieren hacer. Muchas gracias, Rolando. Es un problema. Vamos a seguir con Nimia. Nimia, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, equipo. Bueno, profe, uno de los problemas es que a veces los pastores o los que dirigen así la iglesia en sí, los responsables, pues no le dan cuenta al grupo, ¿verdad? Entonces eso trae malestar porque tal vez también ¿cómo se llama? Se usan a lo que no se debe hacer. Entonces eso trae molestias pues en el pueblo del Señor. Otro es que, porque sí, dice la palabra que el obrero es digno de su salario, pero que también cada uno que aporta lo poco o lo mucho que él produce, también le gustaría ver y saber ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo con esa ofrenda que están llegando? Entonces, esa es una cosa de un criterio básico en cualquier administración que se le dé a los afectados, pues se le dé especificaciones en qué se está gastando el dinero. Y eso a veces no se hace. Muy bien, entonces podemos tal vez hablar de esas dos cosas como falta de transparencia en las ofrendas. Muchas gracias, Nimia. A otras personas veo la mano también de Jesús María. Jesús María, adelante, por favor. Sí, pastor, pues complementando lo que decía la hermana Nidia, ¿no? Es el mal uso
que se le puede dar a estas ofrendas, ese uso equivocado. Y también somos convertirnos en egoístas, de no poder contribuir para el crecimiento de la obra. Entonces sería mal uso y la desigualdad que hay en nosotros, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, la falta de generosidad de parte del pueblo y también del mal uso. Muchas gracias, Jesús María. Seguimos con Katia. Katia, por favor. Ya, buenas noches otra vez a todos. Para complementar, porque ya han dicho algunas razones de cosas peligrosas, yo pondría, como nos dice el versículo del capítulo 9, versículo 6, dice, uno de los peligros es que si sembramos escasamente, escasamente segaremos. Otro de los peligros es cuando hay una tentación de apartarnos, o sea, cuando apartamos nuestra ofrenda, de gastarla, tenemos la tentación como seres pecadores que somos. Y el otro peligro es que también si nosotros estamos agarrando dinero y estamos administrando ese dinero o somos, digamos, tesoreros de ese dinero, pone a prueba nuestra diligencia y también que hablen mal de nosotros, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, sí, muchas gracias, que hablan mal de nosotros, que si piensan bueno, hay tantas cosas, de oportunidades y tentaciones para del diablo en lo que vemos allá en el recibir las ofrendas. Muchas gracias, Katia. Seguimos con Viviana, por favor, Viviana. Sí, yo considero que cuando no hay una sana doctrina, acá vienen más los problemas, los peligros de las ofrendas, porque hay una obligación. Los líderes, los pastores dan una obligación a ofrendar y dan una obligación a diezmar. Si hay una sana doctrina donde se estudia, se enseña que nosotros, por amor a Dios, tenemos que ayudar porque es algo lógico. Una iglesia no se mantiene con oraciones, se mantiene con dinero. Estamos en el mundo. Y si hay proyectos para estudios bíblicos, si hay proyectos para ampliar la iglesia, para poder acomodar ciertas cosas para progresar en la iglesia, el pueblo de la iglesia tiene que ofrendar. Conforme dice la palabra, su corazón, no renegando o mezquinando, sino con alegría, porque a Dios le agrada el dador alegre, pero eso viene por parte de la enseñanza. Hay mucha palabra de Pablo enseñando por las ofrendas. También en Primera de Corintios 16, del 1 al 4, habla de las ofrendas que manda Tito. Entonces, aparten, dice cada uno un poco cada semana, conforme a lo que ustedes fueron progresando. Entonces, la base principal me parece que es la enseñanza, la prédica de la palabra, para que todo cristiano sepa que tiene, no por obligación, sino por agradecimiento, de dar su ofrenda al Señor y que se use como a donde corresponda, con buenos administradores. Entonces ahí no habría problemas, pero en las iglesias legalistas, desgraciadamente, hay muchos problemas. Bueno, ese es mi aporte, es lo que yo veo, pastor. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Entonces vemos entre lo que nos dijiste tú, Viviana, vemos ese problema del legalismo y muchas veces vemos el legalismo presente cuando hablan de las ofrendas, ¿verdad? Tratando de obligar a personas a hacer lo que Dios no obliga a personas a hacer. Entonces, muy peligroso. Veo algunos otros manos. Vamos a tratar de escuchar unos más. Lorena, por favor. Lorena, buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, profesor. Podemos ver en los problemas un abuso de poder que puede haber, una desigualdad y favoritismo, falta de la transparencia, la dependencia excesiva de las ofrendas, y en peligro podemos ver la codicia y el materialismo que se puede dar. También la pérdida de la visión y misión que se puede dar también.
daño a la reputación de la comunidad, también se puede dar eso. Ujú. Mucho daño a la reputación. Sí, y aún si solamente hay una persona que está como tomando algo, robando de la iglesia de Dios, hay daño las almas, daño a la obra de Dios, tantas cosas que pueden hacer, que pueden pasar. Muchas gracias, Lorena. Veo la mano de Ángel, o puede ser Maribel. Ángel o Maribel, ¿qué dicen ustedes? Sí, bueno, uno de los errores también, ¿verdad? Que son bien comunes, que he visto a veces en las iglesias, es pensar que los que más aportan merecen más beneficios o atenciones a la hora de tomar una decisión de disciplina eclesiástica, ya sea contra alguien que ellos conocen o su propia familia o estas mismas personas, porque ahí el miedo se nos va a ir esta parte. O del otro lado, que a lo mejor estas personas a lo mejor pueden ejercer una influencia mayor en la toma de decisiones importantes de ese grupo y hay que contar con ellos más que con nadie. Y pues el problema ahí es que a veces no se escogen pues a las personas como explica en Corintios en los capítulos 8 y 9, con buena reputación espiritual, que sean honestos o confiables para desempeñar ese cargo. No están pensando realmente en la obra de Dios, sino más bien en la ventaja personal que pueda haber o los peligros que puedan haber, ¿sabes? Si esa persona está ahí o no está. Yo tenía más o menos lo que habían dicho ya los hermanos y hermanas, que era no poder costear los gastos de la iglesia o llevar a cabo los programas que son tan importantes dentro de la iglesia o los planes que hay dentro de la iglesia. Siempre se necesitan el dinero, como lo dijo muy bien la hermana ahorita, pero eso es lo que yo tenía. No se pueden costear los gastos y los programas de la iglesia. Bien, sí, gracias Maribel, muchas gracias Ángel, sí, tantas cosas, ese deseo como mencionó Ángel, el deseo de comprar poder en la iglesia, como si fuera de venta. Muchas gracias Ángel y Maribel. Seguimos con Ramón. Ramón, por favor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mi hermano, buenas noches a todos los hermanos. Mi opinión sí, mi aporte, pastor, mi aporte es con respecto a la administración. El gran problema de hoy es que muchos administradores de las ofrendas en diferentes congregaciones no han entendido que la ofrenda tiene un objetivo, que es de ser bien administrada para engrandecimiento de la obra del Señor o donde está la necesidad, como siempre en los días de Pablo, en los días de la iglesia primitiva, las ofrendas tenían un objetivo. Pero hoy en día, lo que se tocó la hermana, la avaricia, ha sido una parte muy dañina en lo que es la administración de los diezmos o de las ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas, cuando se ministran en la iglesia, es para necesidades específicamente de la congregación, para engrandecer y multiplicar la palabra de Dios en diferentes partes y ayudar en necesidades propias de la iglesia o de la obra de Dios, no para enriquecer a nadie personalmente. Entonces, cuando la avaricia entra, se daña entonces el propósito que nos enseña la palabra de Dios, que es el objetivo de la ofrenda. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a ti, Ramón. Otra palabra buena para pensar, la avaricia. Muchas gracias a Ramón. Escuchamos de Sofía Valentina. Sofía Valentina, buenas noches, bienvenida. ¿Qué dice? Gracias, profesor. Para mí serían también algunos excesos que podrían comunicar la parte económica o la parte financiera de la iglesia por la ofrenda que se pueda dar, ¿no es cierto? Puede haber un exceso o abuso de gasto o también una mezquindad. Entonces, ahí sí, yo creo que las personas o líderes de las iglesias van a tener que, o tendrían que nombrar a las personas más idóneas, ¿no? Para el manejo del dinero. Y el que maneja el dinero va a querer manejar de forma
correcta o lo más correcta que se pueda manejar el dinero. Ese es también peligroso, otras cosas que puede afectar, ¿no? Al manejo económico de la iglesia, las Sí. ofrendas. Muchas gracias, Sofía. Tantos peligros, tantas tentaciones. Vamos a terminar con nuestros dos. Pastor, yo quiero Bueno, aportar perdón, algo, pero no me perdón. da para levantar la mano. Sí, bueno, perdón, vamos a seguir con dos hermanos mexicanos y después terminar con usted, Olga. Entonces vamos a escuchar Ok, del gracias, el pastor. hermano Sergio, y después de Martín y terminamos con Olga. Sergio, por favor. Amén, profesor. Sí, mira, he estado escuchándolos a todos y qué bueno por todo lo que están diciendo, pero yo estoy escuchando solamente los efectos o lo que tú llamas problemas y peligros. Yo deseo que en esta clase pudiéramos tratar la causa origen de esos problemas y peligros, porque estamos hablando del pueblo de Dios como administrador. Estamos hablando donde asuntos como la fidelidad, la honestidad, la santidad, no pueden quedar de lado. Un cristiano fiel, sumido en el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, viviendo una vida de nivel espiritual alto, conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor ha mandado vivir. No, yo creo que no debiéramos tener ni problemas ni peligros. La iglesia es la luz en las tinieblas, y si no somos capaces de ser fieles en ello, creo que estamos muy, muy mal. Ver los efectos de todo lo que han mencionado los compañeros está muy bien, pero si no vamos a la causa raíz del problema, creo que vamos a quedar a deber este asunto y seguiremos batallando con lo mismo. Un hijo de Dios no, y hablo en el mejor y más amplio sentido de la expresión, una persona que ha nacido de nuevo no puede tener este tipo de problemas. Los riesgos van a existir, la tentación va a existir, pero si no fortalecemos nuestra vida espiritual, entonces somos pésimos administradores, no solo de los dineros, hasta de nosotros mismos. Nosotros debemos presentarnos como ofrenda grata, como ofrenda agradable delante de Dios. Entonces, yo insisto, ojalá que durante la clase, al final de ella y durante el transcurso de ella, podamos hablar de por qué tenemos problemas y peligros con el manejo del dinero en la iglesia. Porque te voy a decir una cosa y termino. Si tenemos problemas y peligros con el manejo del dinero, dado por la avaricia, la deshonestidad, el robo, la mentira y todo lo que tú quieras, los tenemos también en casa. Así de fácil. Así es que ojalá que podamos llegar a una experiencia y llegar a esa estatura del varón que Dios quiere que seamos. Gracias, hermano. Bien, muchas gracias, Sergio. Cuando hablaba usted, yo estaba pensando en 1 de Timoteo 6:10, no dice que el dinero en sí es la raíz de todos los males, dice que el amor al dinero, y especialmente está hablando a Timoteo como líder de la iglesia, a él que iba a nombrar líderes. Nos vemos que es el origen del problema, y todos los problemas está en el corazón del ser humano. Muchas gracias, Sergio. Vamos a escuchar ahora del hermano Martín. Martín, por favor. Sí, otra vez, buenas tardes, buenas noches a todos. Ya lo dijeron varios compañeros, precisamente el hermano Artemio también ya dijo una parte de lo que yo tenía que decir. Pero bueno, empecemos nada más reconociendo a nuestro Señor como el Señor soberano, dueño de todas las cosas. Entonces nosotros somos, como dijo el hermano Artemio, somos administradores de Él, de lo que Él nos da. Somos administradores de una parte de lo que es su reino, de lo que le pertenece a Él. Entonces, si nosotros damos el dador alegre, como dice la palabra, damos lo que nos corresponde, perfecto, pues hay que tratar de nosotros usarlo para bien. Ahora, los administradores que se escojan dentro del mismo grupo sembrador o la iglesia, pues van a ser con la oración, en base a los lineamientos, a un buen hombre, un hombre espiritual. Bueno, una serie de detalles y requisitos que se tendrá que tener, y también terminar con lo que la palabra precisamente lo aclara, el corazón, como usted lo dijo,
dice una parte en la Biblia que no recuerdo dónde, pero dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, pues que seamos fieles y que demos con el corazón alegre, como ya dijeron todos, y aparte, pues, hacerlo por ese amor que Dios nos dio primero a nosotros. Es mi punto de vista, pastor. Excelente, muchas gracias, Martín. Otra vez, hablamos mucho del corazón, de donde sale ese amor, el deseo de ofrendar, pero también puede salir también la tentación y la tentación que da a la luz el pecado, evidente de acción. Muchas gracias, Martín. Vamos a terminar aquí esta parte con Olga. Olga, por favor. Amén. Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos. Bueno, mi aporte es algo de mi propia experiencia. Yo fui administradora en una congregación durante 10 años. Llevaba la contabilidad de lo que entraba, lo que salía, todo eso. Lo único que yo no administraba era los diezmos, profesor, porque con eso se quedaba el pastor. Yo solamente administraba lo que era ofrenda. Y cada mes yo entregaba una mayordomía de lo que había entrado durante el mes, en qué se había gastado, qué inversiones se habían hecho dentro de la iglesia, todo eso se daba un aporte. Después llegó la pandemia en el 2020, muchas iglesias no abrieron, ya en el 2021 que se fue como normalizando las cosas, ya el pastor no me daba el dinero de lo que se recogía en ofrendas. Y entonces yo le dije, bueno, pastor, yo voy a entregar mi cargo, no voy a continuar con esto porque el dinero es algo muy sagrado y no quiero que después la iglesia esté comentando o diciendo dónde está la ofrenda que están entrando, no se está dando mayordomía. Y es de verdad que es un tema bastante delicado porque muchos no lo entienden, pero cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, tenemos que ser claros en todo lo que se realice, en todo lo que se vaya a hacer dentro de una congregación, porque no era mi dinero, era lo que la congregación aportaba para el bienestar de la iglesia. Entonces, ese es mi aporte, pastor, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Olga. Es una experiencia muy práctica, ¿verdad? Utilizaba ella la palabra claridad, que es algo tan importante cuando hablamos del uso del dinero, que vemos en un ejemplo y que mencionó también, creo que fue Camilo, dentro de los mensajes, tenemos muchos mensajes buenos allá. Mencionó la historia de Ananías y Zafira. Y vemos la falta de claridad. El problema no fue la cantidad de su ofrenda, sino la falta, la deshonestidad y la falta de claridad. Y vemos que fue un problema de su corazón, ¿verdad? Habla de mentira al Espíritu Santo allá en Hechos. Creo que es Hechos 4 o 5. Bueno, ahí está ya la historia de Ananías y Zafira. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir adelante ahora. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver los pasajes y después de leer cada pasaje, ustedes me van a decir, ¿cuál es el principio bíblico que vemos en este pasaje? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la verdad que Dios nos enseña en esta parte de la Biblia sobre las ofrendas? En unos casos vamos a ver ejemplos y siempre es importante decir que lo que la Biblia describe no siempre manda, ¿verdad? Hablamos de la diferencia entre pasajes que son de prescripción, que nos dice lo que Dios quiere que hagamos, y los que son de descripción, que dice lo que pasó, no siempre es un mandamiento hoy en día para nosotros. Entonces vamos a querer diferenciar, pero creo que en cada pasaje vamos a ver algo que podemos aprender hoy sobre el corazón del ser humano como líder de la iglesia, como mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a hablar de la recepción y administración también de las ofrendas. Algo que notar es que cuando hablamos de ofrendas,
Yo sé que hay unas iglesias cristianas donde hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Bueno, ahora ya hemos visto, cuando hablamos de legalismo, que no tenemos en el Nuevo Testamento el mandamiento de tener que dar un 10%, ¿verdad? Entonces, en esta clase no vamos a diferenciar entre la ofrenda y el diezmo. Todo es lo que el creyente da con alegría a Dios. Y vamos a ver los pasajes ahora. Ok, primero, esto ya tengo ya el principio ahí abajo, pero está bien, porque ya hemos hablado mucho. Entonces, Pablo escribe a Tito, quien es su misionero como asistente, que viajaba Tito para nombrar líderes, para hablar con varias iglesias. Y habla de algo, habla del peligro, ¿verdad? Un principio bíblico que ya hemos tocado. Pero esto es lo que dice Pablo sobre el estado de las iglesias allá. Porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades, de engaños, especialmente los de la circuncisión, los de la falsa doctrina de tener que de practicar la circuncisión después de Cristo. Está hablando de ellos, falsos maestros, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. Entonces vemos que no es algo nuevo. El problema y la tentación, los corazones malvados que desean utilizar las ofrendas o la iglesia como lugar de ganancia deshonesta. Entonces, tenemos ahí abajo el principio bíblico. Las escrituras advierten sobre la tentación del mal uso de las ofrendas dentro de la iglesia. Es importante enfatizar este punto. Siempre en Hechos, aquí en Tito, en Primera y Segunda de Corintios, en Filipenses, Pablo habla mucho de este problema, del mal uso de las ofrendas, pero está hablando a personas dentro de la iglesia. Es un problema dentro de las iglesias. Entonces, es algo que siempre queremos estar ya despiertos, porque nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, vamos a querer usar la ley evangelio recordándonos del peligro, del mal uso de las ofrendas, porque es algo que pasó en ese tiempo y de las experiencias de las mismas personas en esta clase sabemos que a veces es algo que pasa todavía de vez en cuando. Y vemos que ese es de mucho daño al estado espiritual del pueblo de Dios dentro de un grupo cristiano. Ok, veo la mano de Camilo. Camilo, ¿tiene un aporte sobre este tema acá? Sí, pastor, más que un aporte, una pregunta. Todo el mundo han hablado ahorita de muchas causas y problemas que han tenido las ofrendas y todo eso. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el buen uso de las ofrendas? Bien. Bueno, Eso es lo que quería preguntar. bien, va a ser el tema de todo lo que hablamos de este punto en adelante, Camilo. Gracias. Es una buena transición, porque ahora ya hemos establecido eso, que hay mucho peligro, hay mucho problema, hay mucha tentación, etcétera. Pero ahora vamos a hablar del otro lado, el lado positivo, donde vamos a hablar. Ay, perdón, yo pensaba que iba a aparecer. Ok, entonces ahora estamos en el principio 2. ¿Quién me puede leer? Y estamos hablando del buen uso. Ahora vamos a hablar de los propósitos. Gálatas 6:6. ¿Quién me puede leer Gálatas 6:6? Que está aquí en la pantalla. ¿Puedo, pastor? Por favor, Sandra. Muy bien. La palabra del Señor dice así en Gálatas 6:6. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. En Romanos 15:24 dice, espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje. Segunda de Corintios 8:14 dice, para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con la igualdad la escasez de ellos. Muy bien, gracias, Sandra. Cada uno de estos pasajes, esos versículos,
que vienen de las cartas de Pablo, habla del buen uso, del buen propósito de la ofrenda de la iglesia. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dicen los pasajes sobre el buen uso de las ofrendas? Buenos destinos. Héctor, por favor. Yo lo que entendí leyendo Corintios 8 y que dice aquí, para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos. No necesariamente se trata de dinero. Yo quise entender que, bueno, ustedes son bendecidos y están contribuyendo bastante con su dinero y con ustedes mismos a la misión de la iglesia, pero la gente que está escasa en dineros tal vez está contribuyendo más de otras maneras y al final esto se va a igualar. Yo lo vi así, ¿no? Sí, entonces no tenemos aquí en 2 de Corintios toda la historia. También habla de la misma cosa en 1 de Corintios 16. Y evidentemente tenía mucha escasez en ese tiempo específico por una sequía en Jerusalén. Entonces, Pablo habla en 2 de Corintios 8 entonces del hecho que los misioneros habían venido a esas iglesias desde Jerusalén originalmente. Entonces está hablando con igualdad. Entonces está hablando de ahora ustedes tienen una oportunidad para ayudar a ellos con tesoros físicos, los que ayudaron a ustedes con tesoros espirituales. Entonces por eso habla de esa igualdad, porque entonces, pero la ofrenda fue para ayudar con una necesidad física. Por falta, entonces Pablo en ese tiempo estaba al final de su tercer viaje misionero, regresando a Jerusalén con una ofrenda de las iglesias de los gentiles para ayudar a los judíos creyentes en tiempo de necesidad. Pero muchas gracias, Héctor, pero porque sí, identificó algo, que no solamente habla del tesoro de dinero, también habla del tesoro que habían recibido los corintios, de los que habían salido de Jerusalén. Muchas gracias, Héctor. Veo también la mano de Katia. Katia, por favor. Sí, hablando del capítulo 8, cuando comienza Pablo a hablar en el capítulo 8, está hablando y poniendo ejemplo de los macedonios. Los macedonios le rogaron a Pablo ofrendar. Dice, después de mucho sufrimiento, a pesar de que los macedonios sufrieron harto, ellos le rogaron a Pablo ofrendarle. Entonces, como en el versículo dice, en el versículo 5 les dice, se dieron ellos mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, qué importante es la voluntad de Dios realmente que nosotros demos. Es más bienaventurado dar que recibir. Y ellos querían la bendición así, porque le rogaron. Qué importante, porque es un signo, como dice, es un signo de abundancia en amor, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, como nos dice las palabras en el versículo 6. Bien, muchas gracias, Katia. Si quiere estudiar aún más la ofrenda, puede como pensar, ¿quiénes son los de Macedonia? Bueno, en Hechos 16, versículo 12, dice que Pablo y ellos fueron a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y en Filipenses 4, en la carta de Pablo a los filipenses, habla del gran corazón de ellos para querer apoyar a otros creyentes, apoyar la obra misionera. Entonces es interesante ver que donde habla de Filipos, vemos cómo nace la iglesia con Lidia, con el carcelero. Después Pablo escribe esta carta a ellos, habla de su corazón, agradecidos
que deseaban ellos ofrendar, apoyar a él, a su ministerio. Y vemos aquí también en 2 Corintios 8 que habla del mismo tema. Muchas gracias, Katia. Vamos a seguir adelante. Gracias veo las manos. Vamos a tener que seguir adelante porque hay otras cosas, hay otros buenos ejemplos. Como vemos muchos malos ejemplos alrededor de nosotros, también las escrituras del uso de la ofrenda, pero también las escrituras nos dan buenos ejemplos como los filipenses, y aún menciona a ellos Pablo hablando con los corintios sobre como un ejemplo de querer dar. Ok, ahora tenemos otros pasajes. Aquí tenemos dos más de 2 Corintios. Principio 3, tal vez es el principio más importante sobre la ofrenda. ¿Quién quisiera los pasajes que tenemos aquí? Uno de 2 Corintios 8, otro de 2 Corintios 9. Hernán, por favor. El segundo de Corintios es en el. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y el no es cierto, me dicen, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al quien da con alegría. Muchas gracias, hermano Hernán. Entonces, tenemos aquí dos pasajes claves de la lectura que ustedes tenían para hoy. 2 Corintios 8, 2 Corintios 9. ¿Qué dicen estos pasajes sobre lo que es la ofrenda y la manera? Otra vez habla mucho del corazón del que da una ofrenda, del que ofrenda. ¿Qué dice aquí en estos pasajes a nosotros sobre la ofrenda, sobre la mayordomía? Hermano Ramón, por favor, Ramón. Sí, perfecto, pastor. Veo ahí podemos aprender. Quiero aportar que primeramente, cuando ya somos salvos por la gracia, damos por gratitud, no por obligación. Estamos agradecidos del Señor, de lo que Él ha hecho con nosotros. Bueno, damos por gratitud a Dios. Segunda parte que yo veo ahí, no es la ofrenda, como dijo el hermano Héctor, puede ser dinero, puede ser utensilio, dependiendo de la necesidad que sea, pero el objetivo es darlo por amor. Y algo que yo veo también, que puedo resaltar, nunca las ofrendas son para satisfacer los caprichos personales de ninguna persona. Nunca tiene ese objetivo la ofrenda. La ofrenda tiene objetivo de suplir necesidades. Excelente, muchas gracias, Ramón. Quisiera repetir unas palabras claves que dijo el hermano Ramón. Damos por gratitud y no por obligación. Es el principio bíblico más importante. Si hay una sola cosa que recordamos sobre el dar, la ofrenda, sobre la administración, sobre cómo hablamos de la ofrenda dentro de una comunidad cristiana, son esas palabras. Que damos por gratitud y no por obligación. Repetimos esas palabras. Muchas gracias, Ramón. Veo la mano también de Viviana. Damos de lo que Él nos da, no damos lo nuestro. Damos de lo que Él nos da, porque Él suple todas nuestras necesidades. Entonces, gracias por su misericordia y lo que Él provee, nosotros damos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No doy lo mío, doy lo que Él me da. Entonces, de gracia recibo, de gracia doy, y tengo que darlo con amor y con un corazón no triste, mezquinando, sino con un corazón agradecido, porque el Señor me dio primero a mí para que yo pueda dar. Si entendemos eso, no nos duele la ofrenda, ni tampoco aquellos que diezman de verdad, de todo corazón, aunque el diezmo no nos corresponde, pero bueno, hay gente que sigue diezmando, lo da con alegría, porque da de lo que Dios le da. Yo creo que Exactamente. eso es. Sí, muchas gracias, Vivian, muchas gracias. Que sí, uno puede dar
no hay prohibición de dar un 10% hoy en día, ¿verdad? Puede ser un buen guía pensando en cómo Dios utilizaba esta cifra para la gente del Antiguo Testamento. Está bien, qué bueno. Pero es un problema, es como líderes, alguien dice, tienen que dar lo que yo he propuesto. Vemos que como damos según se lo haya propuesto en su corazón cada creyente, ¿verdad? Bien, excelente, muchas gracias, Viviana. Vamos a escuchar de una persona más del asunto. Te doy la palabra, Jesús María, por favor. Sí, pastor, más que una intervención es una inquietud. Hace relación con el 10, que habla en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante, establece el diezmo, es la 10ª parte en grano, en todo lo que produce la tierra, ¿cierto? Debía dar el pueblo de Israel a los levitas, que era la tribu del sacerdocio. Entonces, esa es mi pregunta, porque en las iglesias legalistas evangélicas, eso lo tienen como una imposición del 10% en dinero. Entonces yo pregunto de dónde se da esa transición, porque pues yo he leído la Biblia y no he encontrado esta parte de que, cierto, si vamos a los estudios de los libros, 2 de Corintios, capítulo, estamos hablando de que cada uno dé como propuso en su corazón. Si yo propongo en mi corazón de dar el 10% en dinero, bueno, ya se ha explicado y se ha hablado toda esta parte. Pero ¿dónde está esa transición, esa imposición que se da de que pasa del 10%, pero del grano, del producto de la tierra? Yo no he visto que habla del dinero. Sí, gracias, Jesús María. Es una pregunta buena y honestamente no sé. Y no sé cómo puede obligar a personas a dar un 10% y no sacrificar las ovejas en sus templos, ¿verdad? Entonces es una ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces vamos a querer pensar, ¿y ahora qué? Dicho esto, muchas veces he hablado con otras personas y viene de un corazón honesto que quiere hacer lo que Dios dice. En muchos casos, no todos, hay unos que utilizan el diezmo como martillo para ganar dinero para sí mismo, ¿verdad? Eso no es tan bueno, pero hay otros que tienen un corazón honesto, que quiere hacer lo que Dios quiera, sencillamente no han sido instruidos en entender el Antiguo Testamento en la luz del Nuevo Testamento. Pero muchas gracias, Jesús María. Vamos a tener que seguir adelante aquí a 1 Corintios 16:2. Ok, esta vez vamos a leerlo y ustedes me van a decir cuáles son las dos cosas que podemos aprender de este pasaje. ¿Quién nos puede leer aquí? 1 Corintios 16:2. Aquí de hecho viene antes de 2 Corintios, entonces Pablo está hablando de la ofrenda que van a dar para los hermanos en Jerusalén. ¿Quién nos puede leer aquí? ¿Puedo 1 yo, Corintios. profesor? Katia, por favor, sí. Dice así la palabra. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Muchas gracias, Katia. ¿Qué aprendemos sobre la ofrenda de este pasaje? Otra vez, es un ejemplo, entonces es para una ofrenda específica, pero hay algo que podemos aprender acá. ¿Quién quiere decirnos? ¿Qué nos enseña aquí Pablo a los corintios y también a nosotros? ¿Qué dicen? Héctor, por favor. Sí, pasó. El pastor Luis hablaba de esto la semana pasada en la sesión esa que tuvimos de preguntas y respuestas, y ya sabe que uno aprende todos los días algo. Y él dijo algo bien bonito que yo no había escuchado, que era lo de las primicias, ¿no? Y creo que de ahí viene la respuesta sobre el grano y las cosechas, que dijo él que las primicias eran
lo primero que brotaba de una cosecha, los primeros brotes de una cosecha era lo que se cosechaba y se daba como ofrenda a Dios. Antes que nada, era hacer esa ofrenda a Dios porque Dios iba primero, en agradecimiento que el 90% venía atrás. No, creo que eso está relacionado con lo que dice aquí de apartar antes que nada para estar listos, ¿no? Y la otra parte que comentó él que fue un poco chusca, pero también es cierta que él comentó y lo escribí, dice, la cartera es lo último en convertirse, ¿no? Muy acertados esos comentarios, me gustaron mucho. Sí, muchas gracias, Héctor. Y las palabras sobre la cartera vienen de Martín Lutero, que dijo esas palabras. Voy a poner aquí dos cosas en la pantalla, pero tienen que ver con lo que nos dijo Héctor, sin ser legalistas. Entonces, no queremos como decir que tiene que ser cada primer día de la semana y tiene que ser siempre un porcentaje, porque sabemos que no vamos a llegar más allá que la Biblia nos dice, pero sin ser legalistas, queremos animar a nuestros hermanos en la fe a ofrendar de manera regular. O vemos que cada primera semana es algo que es un hábito del cristiano, ¿verdad? Vemos esto en todas partes de la Biblia. Entonces, de manera regular y también de acuerdo con sus ingresos. Entonces, vamos a vemos este principio bíblico acá cuando dice, según lo que haya ganado. Entonces, tiene que ver con si Dios ha bendecido a mucho, y también en 1 de Timoteo 6 habla de la misma cosa. Pablo habla a Timoteo allá y dice, a los que son ricos, animen a ellos a usar sus ofrendas para la misión de la iglesia, ¿no? Con estas palabras exactamente, pero habla de la generosidad para los que han sido bendecidos mucho en recursos económicos, que animamos a ellos como líderes de la iglesia a usar estas bendiciones también para bendecir la obra del Señor. Pensando otra vez en las cosas de que hablamos en principio 2, hablado de apoyar el ministerio de la iglesia, especialmente a los que dan la palabra, apoyamos a la obra misionera, apoyamos a los con necesidades. Son unos ejemplos de cómo podamos usar las ofrendas como iglesia. Bien. Ok, ahora conclusiones. Unas cosas en la experiencia de la iglesia que vamos a pensar. Y estos vienen más de la experiencia de la iglesia que de la misma palabra de Dios. Entonces, eso no llegan al nivel de principio bíblico como las cosas anteriores que estudiamos, más que son consejos de experiencia. Y la primera es, huyen de la tentación. Ya hablamos de los peligros. Una manera muy sencilla de evitar la tentación, de tomar algo que no pertenece a uno, es tener las prácticas que siempre debe haber al menos 2 personas encargadas de manejar las ofrendas y nunca solo una, ¿verdad? Queremos ayudar a esta persona, ayudarlo con la carga, evitar la tentación, la acusación, la posibilidad y así, fácilmente. Siempre hay 2 personas, por lo menos, 2, 3 personas. Entonces, en la iglesia donde yo servía en Antigua, siempre tenemos un grupo de 4 damas, y ellos tenían una rotación de contar juntas, y siempre fue su práctica tener 2 antes de empezar de contar, de tocar la ofrenda de la iglesia. Cuentas claras. Eso es muy de acuerdo con lo que Olga nos mencionó antes, de como administración de las iglesias. Muy importante los 3 pasos. Así vamos a usar las ofrendas, sabiendo que las personas que dan las ofrendas, los miembros del grupo, ellos también son mayordomos de los tesoros. Dios nos ha dado lo que tenemos, todo lo que tenemos, para el buen uso, para usarlo de una manera sabia. Entonces, es bueno que los líderes de una iglesia que digan a las personas, así vamos a usar las ofrendas. Y después, la iglesia es bueno tener
una cuenta clara, algo escrita, algo anunciada, que dice, esto es cuánto recibimos. Tener esto bien claro en el grupo. Y después de usar las ofrendas, así ya usamos las ofrendas recibidas. Eso es lo que hicimos con lo que ustedes ofrecieron a Dios, a su obra acá. Y así fácil, ¿verdad? Aún si y está bien, como vemos en Gálatas 6:6, como vemos también en 1 de Corintios, está bien que un grupo paga un pastor, paga a unos líderes que pasen tiempo estudiando la palabra de Dios, que pasen tiempo guiando el rebaño. Está bien, es bíblico. No hay un mandato específico de cómo hacerlo, pero está bien. Pero es parte de la ofrenda, entonces se debe ser anunciada también claramente al grupo. Eso es lo que vamos a hacer para sostener. Y muchas veces, si hay un líder que es el líder principal, puede ser un sembrador, puede ser un pastor, algo así, es muy bueno que él no sea la persona principal encargada de la ofrenda de la iglesia. Tener otra persona que maneja todo lo que reciba una iglesia. No diferenciando, eso es del pastor, él cuenta, él sabe lo que es suyo. No, es importante tener algo aparte para la reputación de la iglesia, ¿verdad? Para la reputación de la iglesia. Otra cosa que voy a poder aquí. Queremos que sea una ofrenda y no un obstáculo. Entonces, queremos invitar a nuevas personas. Cuando un grupo ya tiene sus cultos, esperamos que los tengan semanalmente y esperamos que hay otra gente que venga, ¿verdad? No solamente los miembros, los de siempre, pero también otras personas. Entonces, si ellos están, vamos a querer recordar, usando tal vez las palabras de Ramón de antes, que es una ofrenda por gratitud y no por obligación. Y tal vez aún mencionar, si es su primera vez aquí, sabes que no queremos tu ofrenda. Sabes que no es porque queremos que no sea un obstáculo del evangelio. Porque lo que queremos hacer es predicar el evangelio. Entonces, los que son tocados por el evangelio, por ya saber quién es Jesucristo y qué ha hecho, que bueno, que quieren ofrendar. No queremos que una persona en su primera visita que no entiende este motivo, que esa persona salga diciendo, ellos quieren mi dinero. Y es lo que yo pensaba. Eso no es lo que queremos cuando nos visita. Entonces está bien esperar. Si el grupo sembrador apenas empezando, está bien esperar hasta antes de recibir. Veo la mano de Camilo. Camilo, ¿tiene un aporte o una pregunta? Sí, pastor. Nosotros hace ya casi 1 año y medio nosotros recogemos ofrenda. Lo hacemos cada domingo. Ocurrió por una cosa muy simpática en un taller que organizamos. Pero nosotros tenemos fiscal y tenemos tesorera, la cual está aquí en el grupo, que es Carola. Carola y la nueva fiscal es Miriam. Antes teníamos a la hermana Rosita, pero Rosita se fue para Medellín. Y nosotros hemos usado para 3 cosas nuestra ofrenda. Una, para arreglar el techo de la iglesia de Medellín, el ala norte, ayudar a nuestra iglesia y fraterna y hermana en Cristo Jesús, la iglesia Wells de Medellín. La otra, para subsidiar unos pasajes para ir a conocer esa iglesia en Medellín, a algunos hermanos. Y esas 2 cosas hemos hecho con las ofrendas. Y tenemos una posibilidad de pronto de poder ayudar a hacer los baños de la iglesia de Medellín. Por eso decía lo del uso de la ofrenda. Eh, y eso es lo que hemos hecho nosotros como Grupo Sembrador. Bien. Sí, muchas gracias por los ejemplos, Camilo. Buenos usos de las ofrendas recibidas. Veo la mano también de Viviana. Es como yo quiero dar un pensamiento, un aporte. No es la iglesia al servicio de la ofrenda, sino la ofrenda al servicio de la iglesia.
Uno tiene que ofrendar para servir a la iglesia en sus necesidades. Y a veces hay necesidades de iglesias hermanas, a donde también están pasando por un problema y se puede ayudar. Así que la ofrenda tiene que estar al servicio de la iglesia, no la iglesia al servicio a la ofrenda. Y que felicitaciones, Camilo, por lo que hacen por los hermanos de la iglesia Welch. Sí, Gracias. bueno. Y qué bendición tener los tres aquí en la clase. El que es el sembrador principal, que es Camilo, y los que están sirviendo allá, Miriam y Carola. Qué bueno que podemos ver el cuerpo de Cristo en acción, ¿verdad? Cada miembro haciendo su parte. Muchas gracias, hermano. Bien, ok, entonces ya tenemos esto en mente. Y qué bueno esta aplicación del punto 1, ¿verdad? De Camilo, de tener dos personas que manejan las ofrendas juntas. Excelente, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a concluir. Son preguntas finales. Ya por cuestión de tiempo, sencillamente voy a contestar unas preguntas. Si tienen preguntas, dudas, más cosas que contribuir, siempre me pueden, pueden preguntar. Aquí tenemos unas cosas. ¿Cuándo debe comenzar el grupo sembrador a recibir ofrendas? Eso es lo que nos mencionó Camilo. No comenzaron inmediatamente. Entonces, dame un momento. Entonces, y no es bueno comenzar inmediatamente, pero es bueno comenzar, ¿verdad? Porque cuando hay un grupo de personas, porque Dios quiere que utilicemos lo que Él nos ha dado para su gloria, para avanzar su mensaje, para trabajar en equipo. Entonces, inmediatamente no, para ustedes que tienen un grupo sembrador, pero es algo que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que utilicemos lo que Él nos ha dado para apoyar el ministerio en este mundo. Segundo, ¿qué opinan sobre el método de recolectar ofrendas durante el culto después de la predicación? Sencillamente les voy a decir por qué. ¿Por qué ponemos y no tenemos la ley, ¿verdad? En la cuestión de los cultos, los servicios de adoración, no hay una ley ceremonial del Nuevo Testamento. Entonces no hay una liturgia que uno tiene que seguir. Nuestra sugerencia es poner la ofrenda después de la predicación porque es motivado por el Evangelio. Entonces lo podemos después de haber predicado el Evangelio. Entonces, aunque no siempre hablamos de la ofrenda durante el sermón, es bueno tenerlo después porque ya han escuchado, han visto a su Señor Jesucristo por medio de la predicación de la palabra y después tenemos el próximo paso del corazón humano que quiere dar. Entonces ya hablamos antes del corazón, es cuestión del corazón, no es cuestión de la cantidad, no es contabilidad, es cuestión del corazón, ¿verdad? Por eso viene en esa parte del servicio, porque es parte de cómo respondemos a la misericordia de Dios los creyentes. Y la última cosa, es parte de la misión de la iglesia porque vivimos en el mundo. Vemos que fue parte del ministerio de Pablo. Él pidió la ayuda de la iglesia en Roma, por ejemplo, porque ellos iban a ayudar a él para que él pudiera viajar hasta España. Es parte del mundo para poder llevar a cabo ciertas cosas en este mundo. El dinero es parte de la vida cotidiana y porque queremos glorificar a Dios con todas partes de nuestra vida, también tiene que ver con darle gloria a Dios con eso. Y siempre, siempre, siempre queremos recordar que el punto de predicar no es recibir las ofrendas. El punto de predicar es predicar el evangelio para cambiar el corazón. Lo que viene después, que es la ofrenda, es una bendición, pero no es el propósito de la predicación, ni es el propósito de la existencia de la iglesia. Bien, ok. Como siempre, estoy disponible. Si tienes preguntas o dudas, sé que hay mucho de qué hablar. Es uno de los temas que ustedes pueden escoger, elegir para su proyecto final, para profundizar su entendimiento
de este tema, si desean. Pero ya hemos hablado por lo menos un poco del uso de las ofrendas, de la recepción de las ofrendas y de cómo planificar un poco, ¿verdad? Es importante planificar. Cada uno tiene, unas iglesias tienen una presupuesta muy específica, otras que tienen algo más general, proyectos sencillos, otros que tienen algo muy bien elaborado. Entonces no hay una sola forma de hacerlo, pero es algo que vamos a querer hacer, planear, recibir con el Evangelio, usar con responsabilidad de acuerdo con la misión de la iglesia. Ahora les recuerdo del proyecto final, ¿verdad? Hay dos partes. La parte 1 es para todos. Hay que resumir los temas con palabras sencillas, pero recordando lo que hemos hablado, ¿verdad? Son temas muy profundos, muy grandes. Hemos solamente tocado un poco, pasando 1 hora sobre cada tema. No queremos recordar unos puntos básicos sobre cada tema. Parte 2 es profundo, es estudio profundo. Hay 2 opciones. Opción 1 es leer. Leer son 6 capítulos ya nombrados dentro del formato y después llenar el formato para hablar de puntos interesantes, puntos claves en la lectura. La segunda opción, si haces la lectura, no hay necesidad de hacer la segunda opción, que es la entrevista. Si puede hacer las 2 partes, si desea, las 2 opciones, pero no es necesario. La segunda parte es entrevistar. Entonces pónganse en contacto conmigo privadamente para decirme cuál es tu tema, y te voy a dar alguien dentro de nuestro compañerismo, dentro de un hermano en la fe que tiene mucha experiencia en un tema, para entrevistar, para escribir a 10 puntos más importantes para recordar sobre el tema. Sobre el proyecto final, ¿ya lo tenemos claro o hay unas dudas o preguntas todavía? Ok, hay que mencionar que no, porque es más grande este proyecto final, les voy a dar hasta el final del mes, hasta el 28 de febrero para terminarlo. También nos falta una clase todavía. Vamos a hablar de la estructura eclesiástica, no el lunes, sino el otro miércoles para nuestra última clase. Vamos a despedirnos, etc. ¿Está bien? Muy bien, profesor, gracias. Okay, gracias Entonces, a el usted. lunes, profesor, ¿no tenemos clase? Exactamente, el lunes no hay clase. El lunes no hay clase. Bien. Porque tenemos una sola y sé que hay unos que tienen otro compromiso con el seminario lunes. Por eso vamos a poner el último, el miércoles, para que todos puedan estar acá presentes para despedirnos para la última clase. Ok. Bien. Ok. Sería todo de hoy. Hay una tarea. Hay una tarea. Aquí está. Hay un pasaje que siempre utiliza, que cuando habla de la estructura eclesiástica, es el último versículo de 1 de Corintios 14, que habla de hacer todo decentemente en orden. Es un pasaje bueno. Quiero que antes de la próxima clase, ustedes estudien, piensen del tema y lleguen a la clase con 5 pasajes adicionales sobre este tema para compartir con sus compañeros. Entonces vamos a empezar otra vez con un intercambio de pasajes en grupos pequeños. ¿Está bien? ¿Clara la tarea? Sí. 5 pasajes sobre el tema de la estructura eclesiástica. ¿Ok? 6 pasajes. No tienen que enviarme sus pasajes antes a mí ni al grupo. Que vengan a la clase listos para compartirlos con otros compañeros en un grupo pequeño. Bien, ok. Y sería el miércoles
que vienen otra vez el miércoles. Pero, como siempre, voy a poner estas cosas también en el grupo, como siempre, y ustedes saben. Y bueno, ahora vamos a terminar con la bendición del Señor, usando las palabras que el Señor le dio a Aarón, el sumo sacerdote. Entonces concluimos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Amén, Muchas gracias. pastor, gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Buen descanso. Amén. Bendiciones, De bendiciones cómo para podemos hacer todos. bendecida noche. Gracias, profesor. Bueno, bendición. Que Dios les bendiga. Wilson, perdón, Amén. no te saludé Amén. antes. Wilson, buenas noches. Amén. Buenas noches, pastor. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima, pastor. Gracias. Amén. 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 Ada, perdón, creo que no te saludé tampoco. Ada, buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe, un poquito entre tardes. Se me había pasado la hora. Sí, Bueno, ¿cómo estás? Qué todo gusto bien, verlo de gracias. nuevo, pastor. Todo Bueno, muy Te bien, viendo gracias. de nuevo. bendiga Que y todo hasta la bendiga. Ven muchas bendiciones. profesor. Gracias, Bendiciones para igualmente, todos. igualmente. Hasta la próxima. Hernán, y Desi, Wilson. Wilson, Miriam y Ada. Que Dios Hasta la les bendiga. próxima. Buenas noches, pastor. Que Dios lo Dios. bendiga, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por la Amén, clase, amén. pastor. Igualmente, Gracias, igualmente, compañeros, Desi, hermanos, un por todo. placer. Que Dios nos bendiga. Adiós. Adiós. Y descansen. Adiós, adiós, adiós.